modifica la ley 20.600 sobre tribunales ambientales para que conozcan de las denuncias formuladas por los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal o de Carabineros en los casos que indica. Y finalmente una comunicación del secretario general de la Corporación, en virtud del cual remite un oficio a la Corte Suprema que da cuenta de la visita efectuada por la ministra señora Andrea Muñoz Sánchez al Tribunal de Contratación Pública y adjunta el informe elaborado al respecto. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Osvaldo Andrade. Yo entiendo que hemos sido requeridos por la sala en relación al proyecto que mencionaba el señor secretario. Entiendo que el problema que se suscitó es que este proyecto, habiendo sido ya votado, tramitado y votado en la Comisión de Derechos Humanos, se remitió a la Comisión de Constitución y aquí estuvo un largo periodo sin verse. Y se producía la situación de que se podía incorporar a la tabla de la sala sin que pasara por la Comisión de Constitución, lo que era una cierta transgresión a lo que ha sido una tradición, y que este tipo de proyectos deben ser vistos en la Comisión de Constitución. En consecuencia, ya que tenemos un plazo perentorio, yo sugeriría que usted lo pudiera poner en tabla, ojalá mañana, de forma tal de poder enfrentarlo, o de lo contrario, derechamente tomásemos la decisión de mantener el criterio de no verlo y que vaya directamente a la sala, pero tengo un problema ahí de que creo que es razonable mantener la sana costumbre de que este tipo de proyectos pase por Constitución. Presidente, gracias. Gracias, diputado Andrade. Diputado Arturo Esquella. Presidente, yo no tengo ningún problema en verlo, pero entiendo que los tiempos legislativos los maneja el Ejecutivo y me da la impresión de que este proyecto no tiene ningún tipo de urgencia y en ningún caso en una o dos sesiones se va a poder resolver un tema tan delicado y sensible. Yo estuve revisando el informe de Derechos Humanos, francamente una vergüenza, invitaron a 3 personas, ninguna organización de aquellas que históricamente han defendido la libertad de expresión, por ejemplo, que es uno de los valores jurídicos que está envuelto en esta situación. Hay instituciones que, por cierto, a mí me gustaría invitar, profesores de Derecho Constitucional, yo creo que es abiertamente inconstitucional. En fin, o sea, en ningún caso va a dar para poder resolverse en 2 sesiones. Bueno, por de pronto, profesores de Derecho Penal, porque si es que uno empieza a leer, el profesor que invitaron, que pensaron en su momento que lo iba a informar a favor, le salió, parece, el tiro por la culata en la Comisión de Derechos Humanos, porque también se refiere muy en contra al contenido del proyecto, señor Hernández, de la Universidad de Portales. Y por cierto que a mí me gustaría que pasara por más profesores de Derecho Penal. Dificulto que alguno pudiera encontrarle algún sentido a este proyecto, porque se basan algunos, y lo más cuerdo es en lo que ha pasado en algunos otros países, pero claro, cuando uno entra a ver cuál es la realidad de esos países, es algo total y absolutamente distinto a lo que podría eventualmente justificar una moción de ese tipo acá en Chile. Entonces, creo que hay que tomárselo en forma seria. Yo creo que para hacer propaganda y temas electorales, ya el haber desvirtuado una herramienta como los proyectos de acuerdo, que ya prácticamente no sirve para nada porque precisamente se utilizó precisamente en eso, en la Cámara de Diputados, eso ya es costundido, pero hacer lo mismo con los proyectos de ley creo que es grave. Entonces, lo que quiero transmitirle, en resumen, es que démosle un tratamiento serio, invitemos a las personas que corresponda y eso en ningún caso va a ocurrir en una sola semana. Diputado Andrade, diputado Fachaín. Yo no conozco el proyecto, para serte franco, así que no tengo una opinión sobre su contenido, en consecuencia no estoy en condición de hacer un juicio al respecto. Lo que sí sé que a mí me parecería extraordinariamente inconfortable que un proyecto de esa naturaleza no se viera en la Comisión de Constitución. Y si para verlo adecuadamente es menester tener un tiempo mayor, yo en eso respaldo plenamente el planteamiento que hace el diputado Esquella. Y desde ese punto de vista, para darle formalidad a esto, sugeriría que la Comisión tomase el acuerdo de enviarle no sé si se llamará oficio, el mecanismo adecuado a la mesa de la corporación para que se nos entregue un plazo adecuado para poder tratarlo con la debida diligencia y sin perjuicio incluso de solicitarle al Ejecutivo que le ponga algún nivel de urgencia de modo tal de que nos estemos compelidos en los tiempos adecuados. Pero yo estoy de acuerdo
en que debemos verlo, pero debemos verlo con la tranquilidad que requiere su naturaleza. Presidente, gracias. Gracias, diputado Andrade. Diputado Facchain. Muchas gracias, presidente. En la misma línea, primero hay que entender que la comisión que tenía la responsabilidad de discutir este proyecto y votarlo era la Comisión de Derechos Humanos. A nosotros nos ha tocado más bien una especie de informe complementario como una comisión revisora, entonces, y es una decisión que ya se tomó y que por lo tanto nosotros tenemos que abocarnos a poder conocer ese informe, ¿ah? y no hacer un juicio de valor respecto del trabajo que hizo la Comisión de Derechos Humanos. Y tenemos un plazo que efectivamente el que nos ha dado la sala, ¿ah? Yo tampoco tengo ningún problema en que nosotros podamos tomarnos un plazo un poco mayor, pero siempre que sea un plazo además prudente, porque si el extender ese plazo es para que efectivamente podamos mantener este proyecto aquí sin que lo podamos discutir, ver y que tengamos un montón de otros proyectos que están en la agenda legislativa con cierta prioridad, con urgencia, etcétera. Entonces mejor veámoslo al tiro y quien quiera votar en contra porque tiene un problema de fondo, que da lo mismo, puedo invitar a 20 personas, pero va a votar igual en contra, mejor lo discutimos rápido. Si es que en realidad hay una necesidad de que en un plazo prudente podamos escuchar a algunos invitados que se consideren indispensables, yo por lo menos no tengo ningún problema, presidente, y me sumaría a la petición que ha hecho el diputado Andrade, siempre que lo podamos, ojalá, despachar durante el mes de enero, ¿ya? De acá en la comisión, que pidamos un plazo mayor, pero que lo despachemos del mes de enero a la comisión y que podamos invitar a otras personas. Y yo creo que nadie está en contra de mejorar el trabajo legislativo, muy por el contrario, si es que el diputado Esquella tiene algunos académicos que sea importante poder escuchar, bienvenidos sean, habrá otros más que podamos sugerir nosotros, pero que no sea un plazo demasiado largo, porque al final esto si pasa a marzo no hay ninguna seguridad de cuándo lo podemos efectivamente discutir en esta comisión, y es un tema que a mi juicio es muy importante porque los derechos humanos siempre son importantes. Yo también tengo algunas observaciones, como por ejemplo el que no se recoge un principio que es intransable para mí, que es el tema de la universalidad de los derechos humanos. ¿Ah? Esto no tiene que ver solo con una realidad en un país determinado, local, ¿no? El principio de la universalidad no está recogido en el proyecto y tenemos una indicación con el diputado Zafiro Salinas, pero discutámoslo con un tiempo razonable y me sumo a la petición del diputado Andrade. Gracias, diputado Facchain. Diputado Cristian Monker. Gracias, presidente. Primero que todo, muy feliz año. Usted también. A la secretaría, a los diputados. Muchas gracias. Que lo pase bien. ¿Este año deja la presidencia o va a seguir? No, este año le corresponde dar paso a otro colega. Claro. No, yo encantado. No. Presidente, que a mí estuve 2 años yo de presidente de la comisión, con el glorioso presidente Piñera. Oiga. Claro. Oiga, no, yo sí este proyecto, cuando lo vi en tabla, me instruí un poquito, no mucho, y la verdad que adolece de varios defectos. Y yo creo que el diputado Chaín, cuando esboza que esto sería motivo de empatar y no conocer el proyecto, yo creo que está muy equivocado. Si nosotros nos parece bien, y lo hemos hablado con Arturo y con otros diputados, el que veamos este proyecto, que lo analicemos, pero que lo analicemos en profundidad. Aquí no se trata de empatar, aquí no se trata de sacarle la vuelta y esperar que las urgencias impidan que este proyecto se vea. A mí me parece razonable, pero sí, y el mismo diputado lo planteó, tiene algunas deficiencias. El solo hecho de acotarlo a un periodo de tiempo ya nos parece complejo. Este tema yo también lo leí, es bueno que consulten con el profesor Aldunate. Este proyecto a Aldunate le zapatea por lo deficiente, que no le gustaba. Entonces, por eso, claro, los penalistas no se entusiasman. Ahora, incluso hay tribunales constitucionales de Europa que los han, simplemente como no les gusta tanto los tribunales constitucionales, pero están allá también está, y acá lo inventó Allende, usted sabe, presidente. Y lo ratificó don Ricardo Lago, el emperador. Entonces, que puede volver, así que. Oiga, entonces, este proyecto ha sido objeto de análisis en un montón de lugares del mundo. Y los alemanes incluso lo resolvieron bien, lo resolvieron bastante bien. Existe algo parecido, pero con
algunas modificaciones distintas a las nuestras, que lo hace más objetivo, porque hoy día esto es muy subjetivo como está. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Démosle un tratamiento razonable, invitemos gente, analicemos y saquemos un proyecto bueno, pero no como está ahora, porque como está ahora a mí me van a obligar a votar en contra, no porque no quiera defender los derechos humanos, sino porque el proyecto es muy deficiente, incluso pone en riesgo el debido proceso. Si un abogado tiene que defender a una persona que está imputada por derechos humanos, no lo va a poder hacer por esta norma. Eso es. Diputado René Zafirio. Muy breve, presidente, solo para recordar que nos pudiéramos dar el mes de enero para escuchar a distintos invitados, como lo hacemos habitualmente con todos los proyectos, y que lo votemos en general y en particular en marzo. Por lo pronto, colegas, dejar establecido que este proyecto ha sido tramitado durante largos meses y nunca ha tenido urgencia. Nunca ha tenido urgencia parte del Ejecutivo, es un dato de su tramitación. Ahora bien, la mesa de la Cámara nos fijó un plazo, entiendo que para el próximo lunes. De repente la mesa tiene como la idea de que nosotros damos una especie de visto bueno a los proyectos y eso es lo que se requiere, pero yo concuerdo con lo que se ha planteado acá, que se requiere, por supuesto, un análisis más profundo, no es tan simple este tema. Y le vamos a pedir por lo pronto a la mesa de la Cámara que este plazo, digamos, sea ampliado. Yo voy a conversar, si les parece, con el Ejecutivo para los efectos de que pueda establecer la urgencia que se requiera, porque todos saben que tenemos varios proyectos que van a ingresar la próxima semana y eso hay que establecer la debida coordinación. Si me facultan a mí para ambas cosas, para pedir una ampliación de plazo y para hablar con el Ejecutivo, que coordine la debida urgencia que permita que este proyecto se tramite, pero sin tampoco paralizar los otros proyectos que tienen urgencia superior. ¿Les parece, colega? Bien. Diputado Asquello. En esa línea, una sugerencia, con la solicitud de un plazo adicional, yo mencionaría que ese es el ánimo de la comisión, abordarlo. Demostraría proactividad el señalando que ya se puso en tabla y decir el día que la comisión lo va a ver, y también hacer una mención de los proyectos que sí tienen urgencia por parte del Ejecutivo que nos toca revisar a nosotros. O sea, yo creo que esos elementos, si es que se analizan con cordura, debieran entregarnos el plazo que vamos a requerir. Muchas gracias. Terminando el punto de la cuenta. Sí, aprovechando que... No. Entrando en la orden del día, la sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto que perfecciona la justicia tributaria y aduanera, boletín 9891-07. Asiste y le doy la bienvenida al señor subsecretario del Ministerio de Hacienda, don Alejandro Mico, a su asesor, señor Alberto Cuevas, a don Javier Alarcón, si no me equivoco. Estamos en condiciones de proceder a conocer y a votar, entiendo que en general, este proyecto. Este proyecto tiene un comparado que creo que está en poder de todos los colegas. Este proyecto ha tenido su tramitación, hemos tenido varias sesiones donde hemos escuchado la opinión de la Asociación de Magistrados especializados en esta materia, el señor ministro, en fin, Colegio de Abogados me parece que también se presentó, los asesores en esta materia de la Corporación Administrativa, y todo ese debate ha sido recogido en el comparado en la columna de la derecha. Tenemos un comparado con la ley vigente, las indicaciones que se ha planteado por parte del Ejecutivo, recogiendo ese debate, y además también las opiniones de los asistentes. Está muy denso. Ah. Le voy a ofrecer la palabra. Le voy a ofrecer la palabra. Claro. Sí, sigamos. Le vamos a ofrecer la palabra al señor subsecretario, que ellos han preparado una batería de indicaciones que están agregadas acá, y nos gustaría que nos precisaran, creo que tiene una presentación. Le ofrezco la palabra a don Alejandro Mico. Señor presidente Leonardo Soto, primero agradecer que esté en tabla este proyecto de ley, que es fundamental para la debida implementación de la reforma tributaria. Recordemos que en la reforma tributaria se aumentan en forma importante los
las herramientas y las acciones que tienen que tomar los tribunales tributarios y aduaneros. Por lo tanto, el perfeccionamiento que aquí se ha presentado en este proyecto de ley son fundamentales para el buen funcionamiento de la reforma tributaria y del sistema tributario en general. Como lo mencionó el presidente de la comisión, después de haber participado en la serie de presentaciones que han habido después de la presentación del proyecto, donde sin duda alguna la discusión que se ha dado aquí en esta mesa con los diputados, pero también a través de el informe que fue evacuado por la excelentísima Corte Suprema mediante el oficio 42/215 del 15 de abril de 2015 y las opiniones vertidas por la Asociación de Magistrados y Secretarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que están aquí presentes, como también de la Asociación de Funcionarios de dichos organismos judiciales, hemos visto en ello que hay posibilidades de hacer perfeccionamientos al proyecto de ley. Y es por eso que hicimos llegar una serie de indicaciones para perfeccionar este proyecto de ley que usted ya ha mencionado. En particular, se hacen una serie de precisiones en los aspectos del trámite de la conciliación. Por lo tanto, son temas que son importantes y que le voy a pedir después a nuestro asesor legal, Alberto Cueva, que se refiera a ellos en particular, de tal forma de hacer una discusión más, primero, más general de las indicaciones y después, obviamente, cuando se vea en particular, se va a ver en más detalles. Todas las indicaciones que se hacen al proyecto de ley no tienen ningún costo fiscal, por lo tanto, el informe financiero es planteado para estas indicaciones, es sin costo fiscal. Dicho eso, preferiría que pasarle la palabra a nuestro asesor tributario, don señor Cuevas, de tal forma que haga una presentación, no sé si quiere más detallada de las indicaciones o después verlo. Ok. Don Alberto Cuevas tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muy feliz año nuevo a usted y a los diputados, miembros de la comisión. Además, le trajimos un regalito de Pascua atrasado, que son algunas copias del informe del Banco Mundial sobre la reforma tributaria recientemente emitido, que es muy interesante para su consideración. No, por su intermedio, al diputado Coloma. Tiene una adenda. Primero que todo agradecer la tramitación que se ha dado en esta comisión, porque se dio un espacio muy interesante. Vinieron varios invitados, se pudo contar con un interesante informe, una opinión de la Corte Suprema sobre este proyecto. Expusieron ante la comisión expertos en materia tributaria, etcétera, y este boletín de indicaciones es la consecuencia de ese trabajo, presidente, y que contiene principalmente 12 indicaciones. La primera de ellas se refiere principalmente a un tema que llamó la atención de los miembros de esta comisión, que es el estatuto de la nulidad de derecho público en el marco de la tramitación de los procedimientos de reclamación tributarios y aduaneros. La Corte Suprema también había hecho algunos comentarios sobre la redacción que el proyecto original tenía sobre este tema de la nulidad. Y tuvimos además una serie de reuniones con distintos expertos para tratar esta materia y se plasmó esto en la primera de las indicaciones que está aquí contenida en este boletín de indicaciones. Y básicamente lo que se quiere hacer ahí, presidente, es precisamente mantener el espíritu original de esta modificación, que era zanjar de una vez por todas y desde un punto de vista legislativo un debate que estaba ocurriendo a nivel de los tribunales tributarios aduaneros respecto de si ellos tenían o no la facultad para pronunciarse respecto a la nulidad de derecho público de ciertos actos de la administración tributaria y aduanera. El estatuto que se propone en la indicación lo que permite, presidente, es que en materia de nulidad de derecho público de los actos de la administración tributaria y aduanera, quede absolutamente claro que los tribunales tributarios y aduaneros tienen la facultad para pronunciarse de ellos, pero hemos, por el debate que se produjo aquí y el Consejo de Expertos, hemos llegado a la conclusión de que funciona mucho mejor cuando esta nulidad debe ser a petición de parte, es decir, no de oficio por el tribunal, y en la medida en que también nos acerquemos a un principio muy importante que, si bien proviene originalmente del procedimiento contencioso administrativo, también ha sido reconocido por la Corte Suprema a nivel del proceso judicial, que es de alguna manera el principio de conservación del acto administrativo, es decir,
que en el caso de los vicios de forma principalmente, la nulidad solo se pueda producir cuando se trata de vicios esenciales que han irrogado perjuicio. Desde luego, el incumplimiento de requisitos de fondo tiene el estatuto constitucional que todos conocemos. Y esto ha sido ratificado por la Corte Suprema en distintas sentencias y nos pareció prudente recoger ese estatuto haciéndonos cargo también de esa propuesta de la Corte. Además, presidente, otra de las indicaciones, que esto es una propuesta que nos pareció muy razonable de la Asociación de Magistrados y de Secretarios de los Tribunales Tributarios Aduaneros, era adecuar de alguna manera el estatuto que ellos tienen respecto de ciertas prohibiciones e inhabilidades y asimilarlo a lo que existe hoy día a nivel del Código Orgánico de Tribunales, tanto respecto de esas materias, prohibiciones e inhabilidades, como respecto del desarrollo de sus actividades académicas de acuerdo a los parámetros que establece el estatuto administrativo. Básicamente lo que busca hacer eso es que tengan un estatuto similar al resto de los jueces respecto de inhabilidades, prohibiciones y ejercicio de actividades docentes. En tercer lugar, y muy importante, presidente, porque aquí se planteó por su intermedio, por varios diputados de la comisión, cómo hacíamos para fortalecer el ejercicio de las facultades de fiscalización que la Constitución y la ley mandatan a los órganos de la Administración Tributaria Aduanera, pero al mismo tiempo fortalecer y cautelar los derechos de los contribuyentes de manera de obtener un debido equilibrio en esa materia. Y en conversaciones también con la autoridad administrativa se nos planteó la posibilidad de establecer un nuevo trámite posterior a la clásica citación que establece el Código Tributario en los procedimientos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, para que una vez contestada la citación por el contribuyente, si aún persistían dudas o faltaban antecedentes, pudiese el Servicio de Impuestos Internos en un nuevo trámite volver a pedir tanto que se aclaren estas dudas o que se acompañen estos antecedentes adicionales con el fin de evitar que, habiendo todavía posibilidades de resolver en la etapa administrativa esta contienda, se tuviese que pasar a la etapa de liquidación, de giro o de resolución del caso, solo por falta de tiempo o etapas procesales en el procedimiento administrativo para poder resolver anticipadamente. Esta medida es positiva, viene evaluada por la Administración Tributaria porque busca de alguna manera generar todas las posibilidades de diálogo en la etapa administrativa para prevenir o precaver juicios que en realidad podrían evitarse a través de este simple mecanismo. Además, presidente, se incorporan distintas indicaciones de orden más bien técnico. Yo quisiera, en honor al tiempo de la comisión y para abocarnos al análisis de las dudas o preguntas que ustedes pudiesen tener, el tema del expediente electrónico también nosotros nos hicimos cargo de los planteamientos que se hicieron en esta comisión y especialmente en el oficio de la Corte Suprema respecto a las facultades que tenía la Corte para arreglar las características de estos expedientes electrónicos que han sido muy bien valorados tanto por la Corte Suprema como por los propios tribunales tributarios y aduaneros y por todos los usuarios, porque van a permitir acceder en línea a todos los trámites del procedimiento con los ahorros de recursos públicos y privados que ello implica. La Corte Suprema había pedido regular de mejor manera la facultad que ellos tenían para reglar el procedimiento electrónico, el expediente electrónico, perdón, y eso se viene haciendo también en las indicaciones. Adicionalmente se ha perfeccionado la técnica legislativa que se había utilizado en el proyecto original, de modo que todos los trámites del procedimiento general de reclamación que está en el artículo 132 del Código Tributario quedaron reglados en ese artículo. De manera que trajimos lo que estaba en el 132 bis de la conciliación al artículo 132. ¿Qué quiere decir esto, presidente? Que primero, desde un punto de vista técnico, es bastante mejor porque orgánicamente está toda la tramitación en el artículo 132 y además permite un análisis más claro de las distintas etapas del procedimiento que se vienen incorporando. Y aquí es muy, muy importante señalar, señor presidente, por su intermedio, porque esto fue materia de debate en esta comisión y por los expertos en esta materia. Yo les voy a dejar también este pequeño relato de las indicaciones que viene con una explicación. Es que producido el reclamo de las liquidaciones, giros o resoluciones, la conciliación que se viene proponiendo en el proyecto se va a poder producir durante el procedimiento general de reclamación en dos etapas principalmente. La primera de ellas
No es obligatoria, presidente, de acuerdo a la propuesta que se hace en la indicación, sino que el tribunal podrá llamar a las partes a conciliación siempre que haya sido pedido por las partes, es decir, solo a petición de parte. Y adicionalmente se establece como obligatorio presentado los denominados escritos de la discusión, es decir, donde está la liquidación, el giro o la resolución de impuestos internos, la contestación, el reclamo del contribuyente y la contestación de el Servicio de Impuestos Internos, o en su caso el Servicio Nacional de Aduanas, cerrada la etapa de la discusión, donde están ahí básicamente ya fijadas las pretensiones de las partes. En ese momento se podrá llamar a conciliación a petición de parte. Y establecimos, la propuesta que se viene haciendo en la indicación, establecimos como obligatorio que la conciliación sí deba producirse obligatoriamente, ya sea a petición de parte o de oficio por parte del tribunal, una vez agotada la prueba. Y vencido un nuevo trámite que se viene incorporando también en este proyecto, que es muy innovador en eso, señor presidente, vencido el trámite de observaciones a la prueba, que también se viene incorporando. Adicionalmente también, como usted sabe, presidente, se viene incorporando el trámite de la citación a oír sentencia en este procedimiento tributario para fijar con mayor certeza el vencimiento del plazo que tienen los tribunales tributarios y aduaneros para pronunciarse respecto de los reclamos en materia de su competencia. Es decir, el procedimiento queda, señor presidente, por su intermedio a los miembros de la comisión, con una estructura muy garantista, que garantiza adecuadamente el ejercicio de los derechos de los contribuyentes en las distintas etapas del procedimiento, del procedimiento general de reclamación, pero también con el resguardo adecuado del interés fiscal comprometido en estas materias, de manera que tanto los contribuyentes como el fisco podrán no solo conciliar, sino que también podrán llevar a cabo observaciones a la prueba rendida, trámite muy importante, muy conocido en materia jurídica en general, y que ilustra también al tribunal, que permite ilustrar al tribunal en el análisis de la prueba rendida durante el proceso. Desde luego la citación para oír sentencia, es decir, habrá certeza a partir de qué momento se empieza a computar el plazo que tienen los tribunales tributarios y aduaneros para resolver, y todo esto reglado ahora en el artículo 132. Mantenemos de todas maneras el artículo 132 bis, que fija el contenido de la conciliación como trámite que se incorpora en el sistema judicial tributario y aduanero, y haciendo además en ese artículo 132 bis algunas precisiones, porque aquí se produjo un muy interesante debate que nosotros ya habíamos tenido con expertos cuando estábamos en la etapa de elaboración de este proyecto, que es respecto de el efecto de la conciliación en relación con el principio de legalidad tributaria. Es decir, la pregunta que surgió en esta comisión, recuerdo que el diputado Cheroni la planteó, otros diputados también, en términos de que si con esta conciliación se estaba o no afectando el principio de legalidad tributaria, es decir, cómo se iba a poder conciliar si los impuestos debían estar establecidos en la ley. Eso también se planteó en el voto de minoría del informe de la excelentísima Corte Suprema, y nosotros ya nos pronunciamos respecto de esa materia en alguna sesión anterior, pero para fortalecer y clarificar el rol de la conciliación frente al principio de legalidad, también se viene haciendo alguna precisión en la redacción de ese artículo 132 bis. El resto de las materias son bastante técnicas, todas provienen, presidente, de aspectos que fueron planteados en la comisión, de aspectos que no fueron planteados por la Asociación de Magistrados y Secretarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y estamos a su disposición para el análisis en particular de todas esas materias. Muchas gracias. Diputado René Zafirio. Sí, por su intermedio, presidente. Es una pregunta. Se ha puesto el énfasis en que el llamado a conciliación solo va a ser obligatorio una vez rendida la prueba y no una vez concluido el proceso, la etapa de discusión previa. ¿No es más factible pensar en que se puede llegar a una conciliación antes de rendirse la prueba y que eso pudiera ser una contribución a la reducción del procedimiento? Porque rendida la prueba están todas las cartas sobre la mesa. En consecuencia, es muy probable que las posibilidades de llegar a una conciliación en esa etapa del procedimiento se reduzcan. Muy bien, voy a hacer también algunas consultas. Revisando el proyecto me encontré con varias normas sobre tramitación electrónica de los procedimientos en esta materia.
No sé si es de conocimiento de ustedes, pero nosotros aprobamos hace muy poco, creo que hace 2 semanas atrás, se promulgó un proyecto de ley que aprobamos que tiene que ver con la tramitación electrónica de expedientes judiciales, que establece la norma común en esta materia y faculta a la Corte Suprema para entregar varias precisiones en esta materia a todos los tribunales de la República, no tan solo a los ordinarios, también a los especializados. ¿Ustedes recogieron esas normas? ¿Hay alguna contradicción con lo que se planteó en esta ya ahora ley de la República? ¿No sería más razonable, por ejemplo, establecer que en esta materia nos ciñéramos, por ejemplo, estrictamente a los términos de la ley sobre tramitación electrónica de expedientes judiciales, más que establecer situaciones particulares? Es una pregunta. Respecto a la nulidad de derecho público, usted nos ha mencionado que se la consagra en forma más precisa, recogiendo la crítica que ha habido por parte de la redacción, que no era muy feliz, que se la estableció obviamente a petición de la parte involucrada, pero se suprimió la posibilidad que pueda ser decretada de oficio por el tribunal. Me gustaría que se explayara un poco más por qué no sería conveniente que los tribunales tuvieran esa facultad de declarar de oficio esta nulidad de derecho público. Y por último, en relación a la conciliación, ¿cuáles son los límites de fondo que tienen los tribunales tributarios y también las partes en torno a esta materia? Toda vez que, como usted lo ha dicho, que impera el principio de legalidad tributaria, solo la ley puede establecer las tasas, los tributos, pero aquí se va a trabajar también con las bases de la determinación de los tributos. Entonces, hay una zona, digamos, que es muy líquida y me gustaría que pudieran precisar con mayor exactitud cuáles son los límites que, en concepto de los autores de esta indicación, se debe mover un tribunal. Diputado Fachain. Presidente, la línea, tanto el diputado Zafiro como usted, primeras observaciones, o sea, claramente que a mayor incertidumbre de las partes, mayor posibilidad de conciliar, de una salida alternativa de la sentencia, cuando ya efectivamente están las pruebas rendidas, es más, están hechas las observaciones a la prueba, claramente es más complejo poder alcanzar una conciliación. ¿Por qué? Porque evidentemente ya están todas las cartas sobre la mesa, lo que le queda al juez ahí más bien es fallar, ¿ya? Y como la conciliación además supone una acción más bien activa del juez, de proponer bases para el acuerdo, es complejo que un juez que ya no solo conoce las pretensiones de las partes, sino que además las pruebas rendidas, pueda ofrecer bases de conciliación, ¿ya?, que puedan después ser muy distintas a su fallo. Entonces, yo creo que eso es bien complejo, ¿ya?, del punto de vista del debido proceso, etcétera. Yo, sinceramente, una verdadera y auténtica conciliación debiera darse, como bien lo dijo el diputado Zafirio, al término de la etapa de discusión y obviamente antes de la prueba. Lo segundo es que la regla general es que las nulidades, en materia civil, la nulidad absoluta, ¿no es cierto?, en materia procesal, las nulidades procesales pueden ser siempre declaradas de oficio, no a petición de parte, o no solo a petición de parte, claro, siempre además de oficio. Solo la nulidad relativa civil requiere, ¿no es cierto?, petición de parte para poder ser declarada. La nulidad absoluta en materia civil puede ser o a petición de parte o de oficio. La nulidad procesal, ¿ya?, también, si mal no recuerdo, artículo 81, 83 del CPC, no, por ahí el CPC, ¿ya?, 83 creo que no, por ahí, ¿ya?, puede ser también declarada de oficio, ¿ya? Entonces, ¿por qué aquí negarle esta posibilidad al juez, que además el que tiene que dar garantías del debido proceso, ¿ya?, y por lo tanto, ¿ya?, la posibilidad de declarar la nulidad de oficio, a mi juicio, tiene que tenerla siempre como garante? Tercer punto que a mí me parece que es importante, más bien general, y lo digo por experiencia bastante conocida, que es que aquí efectivamente existen distintas facultades del juez, por ejemplo, de
poder conciliar, etcétera, todo lo que llega a la judicialización, ¿cómo nosotros logramos a lo mejor ir reduciendo ciertas facultades administrativas que se utilizan con muchísima discrecionalidad, que son las facultades que tienen los directores regionales, ¿ya? Y en los casos de los grandes contribuyentes son el director de grandes contribuyentes, y en otros casos la tesorería, ¿no es cierto?, de poder aplicar condonación de intereses y multas, ¿ya? O sea, si nosotros estamos fortaleciendo efectivamente la justicia tributaria, es ahí donde debiera estar, por lo menos, todas aquellas condonaciones mayores, ¿ya?, de grandes contribuyentes al menos, mayores, debieran estar radicadas ahí, ¿ya?, para poder efectivamente evitar la discrecionalidad, donde una autoridad administrativa unipersonal, ¿ya?, toma decisiones de condonación. Recordemos el caso Johnson, 50.000 millones de pesos de condonación de intereses y multas. Entonces, ¿por qué no establecer que bajo ciertos parámetros, cierto tipo de contribuyentes, ciertos montos, efectivamente tenga que ser una decisión del órgano jurisdiccional y no de la autoridad administrativa? Reducir aún más, ¿no es cierto?, la facultad de la autoridad administrativa. No para todos los casos, porque yo entiendo que el contribuyente que tiene un problema puntual pueda partir, ¿no es cierto?, y pida la rebaja, porque eso permite recaudar los impuestos, que es lo que le interesa al Estado. Además, los intereses son altísimos, todos sabemos el interés por deudas tributarias. Me parece muy bien, pero cuando se trata de montos digamos, cuantiosos, ¿no es cierto?, hay que fijar un parámetro, o de grandes contribuyentes, que efectivamente esto pueda ser una decisión siempre de carácter jurisdiccional, ¿ya? Al menos sea por la vía de consulta de la decisión, ¿no es cierto?, de cualquier manera, pero que pase por un control jurisdiccional externo, un tercero, ¿ya? A mí me parece que eso no veo que esté incorporado en el proyecto, pero perfectamente lo podríamos incorporar y creo que sería un aporte importante. Gracias, presidente. Me ha pedido la palabra don Héctor Meri. Don Héctor. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Perdón por la intromisión, pero en la misma línea argumentativa suya y del diputado señor Chaín, se entiende que la redacción propuesta, la indicación por el Ejecutivo, busca en la página 4, indicación primera, artículo primero, numeral octavo, sobre la nulidad. La nulidad y la restricción de la facultad de proceder de oficio. La argumentación vertida por el informe de la Suprema, que se ha transcrito aquí en la columna de las observaciones, que es la cuarta, que está al final de la página 4, y continúa el encabezado lo siguiente de la 5, habla de debido proceso, pero no olvidemos que la institución de la nulidad de derecho público tiene un rango que es superior al meramente legal y al artículo 3 de la ley 19.880 sobre procedimiento administrativo. Es una norma, el fundamento está precisamente en el inciso segundo del artículo 7 de la Carta Fundamental, cuando dice que todo acto de contravención a esta norma es nulo, ¿no? Y en ese sentido, conciliar la redacción propuesta, que significa una merma importantísima de la facultad del tribunal para declarar de oficio una nulidad, produce más problemas, y probablemente en el afán de obtener una decisión justa y racional, se corre el riesgo de que reglamentarla por la vía de prohibir el pronunciamiento de esta nulidad de oficio, se apliquen y se extrapolen las normas del estatuto o directa aplicación de la Constitución, o aplicación de las instituciones de la nulidad procesal, que sirva a otros fines para actuar de oficio y invalidar una decisión injusta, o traer a colación las normas de la nulidad civil. Creo que más se entiende el afán del Ejecutivo en términos de acatar la voluntad manifestada en el informe de la Suprema, pero creo que ahí hay un problema que es muy, muy difícil de resolver por la vía de proscribir la posibilidad de la declaración de oficio. Y en la página 26, indicación cuarta, déjeme ver, letra A, la columna de la derecha, dice, en cuanto a la publicidad, dice que durante la tramitación solo las partes podrán imponerse de ellos. O sea, se refiere a las actuaciones judiciales. Entiendo
que el principio sentado en la ley que se acaba de aprobar sobre procedimiento, tramitación digital, el principio es el inverso. Y habría que ver aquí cuál es la justificación de por qué en materia procesal tributaria la reserva a las partes se justifica y no está comprendida la posibilidad de conocerlo como en cualquier otro procedimiento de esta naturaleza. Eso. Muy bien. Don Alberto Cuevas. Muchas gracias, señor presidente. Voy a referirme en el mismo orden en que fueron. Efectivamente, tal como por su intermedio lo planteó el diputado Zafirio y también el diputado Chaín, señor presidente, efectivamente aquí estamos migrando desde el proyecto original que permitía llamar a conciliación en cualquier momento, a dos momentos procesales en el procedimiento general de reclamación. Eso es lo primero que se está haciendo. La crítica que recibimos respecto de cómo estaba establecido originalmente era que generaba una especie de incertidumbre en términos de que podía haber un permanente y sistemático llamado todas las veces que el tribunal lo estimara o las partes lo quisieran, y eso podía entorpecer de alguna manera el procedimiento, y migramos hacia solo dos momentos en el proceso. Y efectivamente, como ustedes han planteado, la discusión fue en qué momentos. Y obviamente los momentos más, o que uno podría decir que permiten de alguna manera tanto al tribunal como a las partes tener más información o formarse mayor convicción respecto de la necesidad o la oportunidad de llegar a una conciliación, eran concluido la discusión, donde uno ya puede asir claramente cuáles son las pretensiones de las partes, y luego, una vez rendida la prueba, donde esas pretensiones además han sido ya respaldadas por la prueba rendida. Y luego la pregunta era establecer todos esos trámites como obligatorios, solo alguno de ellos como obligatorios, y lo que se quiso hacer, sin perjuicio de lo que los diputados han planteado, es muy razonable también, lo que se quiso hacer para tratar de proteger la economía procesal en esto, fue, dado el avance que al momento del cierre de los escritos de la discusión se ha producido todavía, que están de alguna manera fijadas las pretensiones de las partes, pero no rendida la prueba, se quiso establecer que fuese facultativo para el tribunal llamar o no a conciliación en ese momento, en términos de que, en el primer momento, es decir, y se puso un podrá a petición de parte. Entonces, claro, existe la posibilidad de, una vez terminada la discusión, llamar a conciliación, sí, es facultativa y solo a petición de parte. Por lo tanto, no es un trámite esencial en esa etapa. Cuestión que es muy discutible, por cierto, pero que se estimó que todavía el proceso había avanzado de una manera, pero no lo suficiente. Y luego se estableció como, ya como... Sí. El diputado Facha impide la palabra. Siento interrupción, si me permite. Que lo complicado, yo digo, ¿qué parte ya recién con la etapa de discusión va a pedir conciliación, digamos? O sea, es como bien poco probable, digamos, que yo por lo menos como abogado no pediría conciliación yo inmediatamente iniciar el proceso de discusión, porque eso es como no confiar en que tiene los medios de prueba para sostener tus pretensiones. Entonces, creo que naturalmente debería ser ese el momento, naturalmente, donde la conciliación sea obligatoria. Sí. Ok, pero es un punto que no es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, entiendo, y que es razonable lo que se está planteando. Continúa, don Alberto. Señor presidente, sí, la particularidad, sí quisiera agregar un antecedente adicional, es que, a diferencia de lo que ocurre en general en los procedimientos civiles o comerciales, es que en materia tributaria el procedimiento general de reclamación viene precedido de toda una etapa administrativa previa, es decir, donde ha habido notificación, donde ha habido citación, donde ha habido liquidación. Entonces, hay todo un procedimiento administrativo anterior, hay toda una historia antes del procedimiento general de reclamación, lo que de alguna manera nos llevó a esa decisión que está plasmada en el proyecto y en la indicación. Pero como se ve, hay dos etapas para llamar, solamente que quisimos establecer que solo una de ellas fuese la obligatoria. ¿Y por qué la última? Porque, claro, la otra solución nos produce el otro problema, es decir, al haberse llamado y al ser facultativo al momento de la prueba, puede que las partes, una vez que ya ha avanzado más el proceso, en que han probado lo que dijeron en sus escritos, o no probado lo que dijeron, o la calidad de la prueba realmente ha sido sometida
al debate del tribunal durante el término probatorio, ellos pudieran querer decir en ese momento donde ya, incluso, como ustedes bien han dicho, la convicción del juez ya puede ser mucho mayor, quisieran zanjar la discusión en esa etapa, y que es una etapa también dentro de la primera instancia del procedimiento general de reclamaciones, porque después vendrán las apelaciones, vendrá eventualmente la casación. Entonces, dado que existe ese procedimiento administrativo previo donde las partes ya han discutido en sede administrativa la pretensión jurídico-tributaria, fijamos ese derrotero. Lo que han planteado es razonable, pero tiene más bien finalidades de economía procesal. El segundo punto, señor presidente, tiene que ver con el tema de la tramitación electrónica. Efectivamente, aquí es difícil congeniar esto porque, claro, el otro proyecto estaba en marcha, en paralelo, y quisimos nosotros, fue también una sugerencia de la Corte Suprema que veía con muy buenos ojos también esto de avanzar en materia tributaria y aduanera. La unidad administrativa de los tribunales tributarios y aduaneros ya había implementado hace bastante tiempo este sistema de manera pionera, diría yo, de administración electrónica de causas. De alguna manera lo que hace este proyecto es otorgarle sustento absolutamente legal a ese sistema que ya está implementado por el sistema de los tribunales tributarios y aduaneros. Desde luego, nosotros entendemos que, dados los principios que estaban en ese proyecto, esta normativa no lo contradice especialmente, y el punto que ha planteado don Héctor Meri tiene que ver con una situación bastante particular, que hoy la norma que viene incorporándose en la indicación ya existe, es decir, pueden imponerse del procedimiento tributario y aduanero solo las partes durante su tramitación, y lo que hicimos fue reponer esa norma que ya está en el código, es la norma vigente hoy día, y que en la estructura del artículo 132 y de las normas procesales había quedado fuera. Entonces lo que hicimos fue reponer esa norma que ya está vigente hoy día, y resguardando el mismo principio que la legislación quería resguardar, que el debate jurídico, tributario y aduanero quedara solo a disposición de las partes mientras se desarrolla ante el Tribunal Tributario y Aduanero. Básicamente eso fue lo que se quiso hacer con esa norma. El tema de la nulidad de derecho público es un tema muy particular. Efectivamente, el señor Meri ha planteado algo que tiene mucho sustento, es decir, la nulidad de derecho público tiene su fundamento nada más ni nada menos que en el artículo 7 de la Constitución. Y luego, ¿cuál es el estatuto que uno pudiese buscar que fuese distinto que eso? Yo solo decir lo siguiente, porque este es un procedimiento donde está involucrado el interés público a través de la acción del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema en este punto ha sido bastante interesante. Efectivamente, una alternativa es decir, el tribunal siempre podrá declarar de oficio la nulidad de derecho público de los actos de la administración en este procedimiento, tal como el proyecto original lo planteaba. Pero revisando la jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia, la ley de procedimiento administrativo también fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, que no objetó la norma. Y aquí hay dos grandes principios, presidente, que yo quisiera de alguna manera destacar, que están incorporados a través de esta indicación. El primero es el principio de conservación del acto administrativo. Es decir, que en la medida en que el acto administrativo no irrogue perjuicio al interesado, conservará su vida y no podrá ser dejado sin efecto. Y el segundo es que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. Entonces, en el marco de ese debate constitucional, administrativo, si se quiere, y mirando los diversos fallos de la Corte Suprema, donde había, de alguna manera, ya en el proceso jurisdiccional, no en el marco del procedimiento administrativo arreglado por la ley de procedimiento administrativo, sino que en el marco ya del ejercicio de la función jurisdiccional había dado reconocimiento a este principio, había establecido claramente que en la medida en que ciertos vicios procesales irrogaran perjuicio podían ser anulados, y si no es así no, y desde luego los requisitos de fondo del acto administrativo permitían aplicar el artículo 7 de la Constitución sin ningún problema. Entonces aquí hay principios que pudieran resultar en algún punto contradictorios. Lo que se quiso hacer aquí fue precisamente hacernos cargo de la tendencia jurisprudencial que venía dándose en distintos fallos de la Corte Suprema,
reconociendo en este procedimiento tanto el principio de conservación del acto administrativo, por razones de economía procesal, etcétera, y también el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, de manera que quedara debidamente balanceado el rol tanto del Poder Judicial como de la Administración del Estado en ese punto. Es un tema debatible, pero esa fue la alternativa que se siguió, e insisto, es la alternativa que en materia jurisdiccional, no en materia en materia administrativa propiamente tal, sino que jurisdiccional, ha seguido la Corte Suprema en distintos fallos. Y entiendo que también hay algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esa materia. La siguiente tiene que ver con los límites de fondo, y lo planteó usted, presidente, respecto de la conciliación. Yo quiero aquí señalar lo siguiente. La conciliación, como está arreglada en este proyecto, es un equivalente jurisdiccional, es decir, busca jugar el rol jurídico procesal de sustituir a la sentencia definitiva. De manera que la idea en este proyecto... ¿Al otro proyecto? La idea es que en este proyecto, presidente, en la conciliación no se puede hacer nada distinto de lo que un tribunal puede hacer en una sentencia definitiva. Y en esa lógica, lo que hace es decir, la conciliación que está en el proyecto no permite que la Administración Tributaria y Aduanera concilie los impuestos o concilie los derechos aduaneros de manera directa disponiendo de ellos, sino que dada una pretensión fiscal que desde luego no es el principio de legalidad de los impuestos, sino que solamente una pretensión que está plasmada normalmente en una liquidación, en un giro o en una resolución, esa pretensión que puede ser discutida en el marco del proceso jurisdiccional, en el marco de esta conciliación las partes puedan ponerse de acuerdo respecto de la calificación jurídica de los hechos, es decir, si los hechos son lo que las partes dicen que son, respecto también de la valoración de las pruebas que ambas partes pudieran eventualmente rendir, es decir, de alguna manera solo se establece la conciliación como un equivalente jurisdiccional y no se vulnera el principio de legalidad, porque si así fuera, la sentencia también lo vulneraría. De manera que solo hay pretensiones durante el proceso y no, desde luego, un acto de naturaleza legislativa que establezca un tributo o un derecho aduanero. El diputado Fuad Chaín, por su intermedio, presidente, planteó la misma aprehensión que el diputado Zafirio respecto de la oportunidad de la conciliación. Yo, como le decía, están estas dos oportunidades, una obligatoria y la otra no. Es un tema que es muy discutible, desde luego. El tema de la nulidad de oficio, acabo de referirme a estos dos grandes principios, que es la conservación del acto administrativo y el principio de legalidad, y por eso se optó, siguiendo esa tendencia jurisprudencial, porque fuese a petición de parte y además en la medida en que se tratase de vicios formales que fuesen esenciales y rogaran perjuicio al interesado. Respecto de la reducción de las facultades de la tesorería, del Servicio de Impuestos Internos, de los directores regionales o del director de grandes contribuyentes respecto efectivamente es un tema perfectamente discutible. Uno podría estar disponible para analizar desde luego esa materia, porque es muy importante. Solo recordar que en la reforma tributaria nosotros incorporamos normas, entiendo que ellas fueron también una proposición del diputado Chaín en su momento, en términos de estandarizar los criterios que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería especialmente utilizaban para efectos de otorgar condonaciones bajo parámetros, criterios estándar y generalizados, porque lo que ocurría en la práctica era que Impuestos Internos utilizaba algunos criterios y la Tesorería luego utilizaba otros respecto de los mismos casos. Eso se abordó en la reforma tributaria. Claro, el tema de reducir las facultades no está contemplado en este proyecto, pero desde luego estamos disponibles para analizar ese punto. Lo que planteaba don Hernán Meri respecto de que solo las partes pueden imponerse del proceso, ya me refería a eso y estaba en el Código Tributario. Lo único que hicimos fue reponerlo en el artículo respectivo. Muchas gracias, don Alberto Cueva. Tiene la palabra el diputado Fuad Chaín. Muchas gracias, presidente. Agradecerle. Pero quiero solamente, a partir de los mismos argumentos que usted nos ha dado, yo llego a la conclusión contraria desde el punto de vista del momento de la conciliación obligatoria, porque si ya hay todo un expediente administrativo, por lo tanto ya hay un cúmulo de antecedentes, ¿ya? Y se ha generado además en sede jurisdiccional la etapa de discusión. Entonces,
el juez ya tiene elementos suficientes como para en ese momento intentar proponer bases por un acuerdo. Y sobre todo en materia de economía procesal, porque es ahí donde, primero, existe mayor incertidumbre respecto de cómo se satisface las expectativas de las partes, y por lo tanto es más fácil poder construir un acuerdo. Y porque ahí, además, desde el punto de vista de la economía procesal, es donde nos ahorramos justamente todo el resto del juicio. Pero ¿qué sentido tiene desde el punto de vista de la economía procesal que antes de que se citen las partes de sentencia, o sea, cuando ya se rindió toda la prueba, se hicieron toda la observación de la prueba, recién ahí entonces venga una conciliación obligatoria, cuando ya estamos a punto de la sentencia? O sea, no se genera economía procesal y evidentemente que ahí ya las expectativas son más aterrizadas, porque ya conocemos cuál es la prueba rendida por cada una de las partes. Entonces, obviamente que quien que va a querer fallo, quien se sienta con una situación de mayor poder por la prueba rendida va a querer fallo. Entonces, ahí va a ser difícil poder construir un acuerdo. Entonces, yo creo que en virtud de los mismos argumentos, como ya hay antecedentes suficientes del expediente administrativo, lo que debiera ocurrir es que el llamado obligatorio de conciliación, para que ustedes lo puedan estudiar, nosotros, yo sé que no es iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero la idea es que podamos construir algo de común acuerdo, sea agotada la etapa de discusión, ¿ya? Y que después, en cualquier momento, puedan las partes solicitar una conciliación, ¿ya? Pero que el llamado obligatorio sea, como ocurre en el juicio ordinario, agotada la etapa de discusión. Sobre todo en este caso, donde además de los argumentos que están en los libelos, evidentemente está el expediente administrativo que puede servir de antecedente para que el juez proponga las bases de la conciliación. Gracias, presidente. Muy bien, yo me tiendo a inclinar con la misma idea, digamos. El juicio ordinario tiene establecido el llamado obligatorio justamente al término de la fase de discusión antes de la fase de prueba, y ha operado y opera en forma bastante conveniente, así que creo que todos los antecedentes indican que podría ser esa la mejor solución. Ofrezco la palabra, colega. Yo quisiera ver y consultarle si estamos en condiciones de votar en general al menos este proyecto de ley. Ya le hemos dado una larga tramitación, yo creo que sí, ¿no es cierto? Entonces, señor secretario, le pido que procedamos a tomar votación en general de este proyecto de ley que está en primer trámite, me parece, sí. Presidente, entonces... Diputado Coloma. Diputado Gutiérrez. Diputado Monker. Diputado Zafirio. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Presidente. A favor. Está aprobado por 7 votos a favor. Queda aprobado en general este proyecto de ley. Colegas, yo no sé si estamos en condiciones de comenzar la votación en particular ahora. Hay varios aspectos que no han sido controvertidos, que son más bien de carácter orgánico. Si les parece, aprovechando el tiempo, pudiéramos ir avanzando. Si hay algún reparo, simplemente lo dejamos pendiente. De hecho, ya hay por lo menos unos 2 o 3 normas que podrían ellos, como ejecutivo, ajustarlo o nosotros proponer alguna indicación. Pero gran parte del proyecto es orgánico. Yo creo, si les parece, que pudiéramos avanzar mientras tanto. ¿Sí? Si hay reparo, lo vamos a ir reemplazando. ¿Sí? Muy bien. No, si hay reparo, queda para la siguiente sesión. Gracias, colega. Vamos, señor secretario. Presidente. En la página tercera del comparado, el diputado Chaín querrá expresar su voto. Diputado Chaín, ¿desea agregar su voto en contra o a favor? ¿Sí? Muy bien. Hay que hacer la consulta. A favor. Ok. Presidente, la página 3 del comparado. Sí, los aspectos no controvertidos más bien del proyecto. No. Presidente. No. De verdad, Diputado. nosotros recién formalmente conocimos hoy día las indicaciones del Ejecutivo. Tenemos recién hoy día aquí comparado, no hemos tenido, yo sé que se ingresaron antes, pero formalmente hoy día sí fueron presentadas. ¿Ya? Yo creo que yo no le podría decir claramente lo que es no controvertido, lo que es controvertido,
ven la posibilidad de darnos una semana de plazo de indicaciones. ¿Ya? Si es posible, ¿no? ¿Sí? Ah, Diputado, mire, hay varios aspectos orgánicos que yo creo que no tienen casi ninguna discusión. Ahora, si hay algún punto, digamos, que amerita una revisión mayor, simplemente lo dejamos pendiente para la próxima. Que yo no soy especialista. Presidente, Diputado pero Zafirio. podemos conciliar las dos cosas. A ver. Definamos como plazo para presentar indicaciones el martes de la próxima semana. No, por supuesto, por supuesto. Y vamos viendo ahora, pero con ese plazo definido, vamos viendo lo que aprobamos o dejamos sin resolver. Sí, esa es la idea. Lo que pasa que obvio. ¿Les parece? Sí, Muy me bien. parece. Lo que pasa es que yo no soy un especialista, me gustaría que lo hubiera un especialista que me ayudara un poco en el tema, porque... ¿Ya? Muchas gracias, pero bueno. La idea, Bueno, no. Yo lo que pido, buena disposición, que si es que respecto a algún punto, yo estoy disponible, votemos presidente, o sea, siempre se abre el plazo de indicación, etcétera, entiendo el apuro del Ejecutivo, lo único que pido es la buena disposición por si es que hay algún punto que ya hemos votado y que exista alguna indicación que podamos formular después, reabrir respecto a ese punto el debate, que tengamos más o menos predefinido eso. ¿Le parece, presidente? Estamos todos de acuerdo, Ok. diputado Vale, Fachain. muchas gracias, presidente. Estamos absoluta buena fe. El artículo primero tiene que ver precisamente con la nulidad de derecho público, me parece, ¿no? ¿Sí? Yo sugeriría que lo dejáramos pendiente. ¿Sí? Ya. Presidente, tenemos una pequeña minuta que Ya. con los temas, con el desglose del proyecto por tema, que a lo mejor podría facilitar la tarea para ir viendo qué es lo que los diputados prefieren dejar pendiente. Vamos Si Cristian revisando. Cristian la va a distribuir. Aunque una A la geografía, geografía la vamos a, se la vamos a entregar. distribuir. Geografía jurídica del proyecto. Ya. Para entenderlo. No, le faltó la página, le faltó la página. No. Esta es más pequeña. Sí. Señor secretario, ¿cuál sería la siguiente norma? Presidente, el segundo punto es relativo a la organización de los tribunales de la región metropolitana, que como señaló Ya. usted es meramente orgánica. Está referido en el artículo primero, en el numeral 2, que sería la página 6 del comparado. Este artículo, y me podría corregir el Ejecutivo, pero tiene la gran virtud de poder establecer una distribución de causa equitativa entre los 4 tribunales de la región metropolitana, que fue un punto que lo abordamos al inicio de la tramitación. ¿Sí? Todos se recuerdan esa materia, donde había una acumulación de causa en uno de los tribunales en desmedro de todos los otros. ¿Le parece, colegas? ¿Sí? Muy bien. ¿Es la misma Aprobado por votación, unanimidad. Misma. Presidente, el siguiente punto es el que figura como el número 3, que es la mayor dotación funcionaria, que figura en el numeral 3 del artículo primero, que sería la página 7 del comparado. ¿7 a cuál? 7, 8, Sí, 9, todo 10, el- 11, 12, 13. Ah, de las 7 a la 13 me parece que iba, ¿no? Sí. Sí. En esto no ha habido indicaciones, el proyecto de ley en su sentido original. ¿Sí les parece, colega? Una parte netamente orgánica. Muy bien. Gracias. No tenemos facultades nosotros. No. Presidente, el siguiente punto es el número 4, que se refiere a remuneración del personal. Ya no hay indicación. Claro, en esta materia no hay indicación y también es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en su gran mayoría por lo menos. Está en la página 14. Es verdad. Sí. ¿Señor secretario? 15. A 15. No, por ahí hay una columna derecha que incorporan a la norma vigente el tema de remuneración. Ah, sí, tiene razón. Ujú. Pero Agrega. El número 4 es una sola norma. En la geografía del proyecto parece que no está correcta, ¿no? El número 4 es
Número 4 y 7, inciso final. Remuneración de personal. No aparece el artículo. Sí, sí, hay una contradicción ahí. Pero bueno, No aparece el texto. la indicación número 4 sería la que... No está por letra, presidente. Está pero por letra. Está Sí. subdividido. Tiene, en la geografía tiene a la vez una subgeografía. Exacto. Ah, Lo que pasa es que en la muy bien. aplicación que nos mandaron Como para tema, entenderla como no- tema. no aparecía. ya como tema. Usted nos dice, señor secretario, cómo procedemos. A ver, entonces remuneración del personal se desglosa en, primero, lo que es decreto de determinación, que son los artículos primero, en los numerales 4 y 7. Que eso es Página 14. página 14 del comparado. ¿Qué nacional tiene que hacer todo tan difícil? Sí. Número del proyecto. Número 4. Página 14. El número 4. Ah, son varios. Diputado Esquella. Tengo recuerdo que el informe de la Corte Suprema se refería a esta materia, ¿no? Que no ganaran más los... Había usted, pero si lo pudiera ¿algún? mencionar en su momento. Sí. Le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Esta materia es orgánica y tiene que ver con Hacienda básicamente, pero entiendo que la Corte Suprema hizo observaciones. Me gustaría saber cuál es la posición final del Ejecutivo sobre este tema. Señor presidente, por su intermedio, diputado, efectivamente aquí hubo un análisis de la Corte Suprema respecto de cuál debía ser la estructura de remuneraciones de estos tribunales. Y lo que se hizo, siguiendo lo que se venía haciendo, señor presidente, y se mantiene en esto no seguimos la recomendación de la Corte Suprema, fue de alguna manera equiparar el nivel de remuneraciones de estos tribunales de primera instancia, tributarios y aduaneros, siguiendo lo que se había venido haciendo con una serie de tribunales especiales en nuestro país. Se equiparó su nivel de remuneraciones al equivalente al de los directores regionales de los respectivos organismos públicos que estos tribunales deben... claro, entonces ese fue básicamente el tema puntual que se está haciendo aquí. Lo que la Corte Suprema planteaba era llevarlos al nivel de jueces ordinarios de primer cuantía, de mayor cuantía, y nosotros optamos por seguir el camino de la justicia especializada que se había utilizado en varios casos. La que se sigue en el proyecto. La que se sigue en el proyecto que es equipararlo al servicio de impuesto interno. Sí. Diputado Cristian Monkever tiene la palabra. Oiga, lo que pasa es que estábamos viendo aquí... Con el compañero. Con el compañero Gutiérrez. Lo que pasa es que aquí... No, así están las cosas. Oiga, no, y yo creo que le va a interesar también al compañero Trisotti. Es que aquí en el tema de las plantas que aprobamos, tanto en la región metropolitana se reducen las plantas, en la de Valparaíso se reduce y en la de Tarapacá también se reduce. Entonces sería bueno tener una mínima justificación de qué se tratan esas reducciones, porque por ejemplo en Tarapacá le sacan un abogado y lo transforman en auxiliar. Puede ser que el auxiliar sea más efectivo y eficiente que el abogado. Puede ser, claro. Y en la región metropolitana, por ejemplo, sacan un resolutor y lo transforman en un profesional experto. Yo entiendo que esto debe tener alguna justificación, pero el mensaje dice que es una adecuación de plantas que va a beneficiar específicamente a esas 3 regiones, pero más que adecuación la están disminuyendo, porque todas las demás las aumentan. Entonces sería bueno, por lo menos para la historia de la ley, para las dudas razonables, saber por qué en todas las demás se aumenta, está bien, pero aquí hubo reducciones, ni siquiera adecuaciones, sino que reducciones de planta. ¿Y a qué se deben? Y si se conversaron con los tribunales, ¿en qué consiste eso? Diputado Gutiérrez tiene la palabra. Diputado. No, metropolitana. Yo soy un diputado del país. Gracias. Del país, Gracias. de la República. Gracias, Colega. gracias. Diputado Gutiérrez. Oiga, aquí es Santiago. Santiago también estaba el paraíso, parece. Estaba buscando. Y... eso. Diputado Gutiérrez. Compañero Gutiérrez. La pregunta que también surge a propósito justamente lo que señala el compañero Monkever. No, está muy bien, está que conversen entre los senadores. Entonces, no, porque falta en el proyecto dice que mediante la presente iniciativa se propone en términos generales incrementar las plantas máximas. Y se menciona justamente a Iquique, que hoy tiene una mayor carga de trabajo.
Entonces, lo que se quiere decir es que se quiere mejorar las plantas de aquellos tribunales donde tienen mayor sobrecarga de trabajo. Y una de esas ciudades que se menciona es Iquique. Y la mejoran sacando un abogado y metiéndole un auxiliar. Entonces, no, si nos pueden explicar cómo mejora la planta del Tribunal Aduanero de Iquique sacando un abogado y poniendo un auxiliar. Eso yo creo que está claro, que es más productivo que auxiliar, está claro. Bueno, no, pero yo creo que es pertinente la pregunta. No, claro, claro. que sí. En cuanto, porque efectivamente acá la idea es aumentar las plantas, mejorar la calidad. Y claro, algunos podrían entender que sacar un abogado y poner auxiliar puede mejorar el trabajo del tribunal, pero Habría que explicarlo un poco más. habrá que explicarlo. Claro. Sí, merece una explicación. Pues. Sí, por supuesto. Don Alberto Cuevas tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio a los diputados Monkeberg y Gutiérrez. Efectivamente, son dos cosas las que se vienen haciendo respecto de las plantas acá. Una es que se deja sin efecto una legislación que las había reducido, y por lo tanto se aumentan en el sentido que vuelven a la conformación original de las plantas. La ley que había reducido estas plantas es una ley del año 2014, la 20.752, que se viene revirtiendo ese efecto y por lo tanto se vuelve al número original de funcionarios que tenían. Y lo segundo que se está haciendo es readecuar esas plantas, es decir, llevando los distintos funcionarios de acuerdo a las necesidades que fueron incluso evaluadas y conversadas largamente con los propios magistrados de los tribunales tributarios aduaneros, que está su presidente aquí, don Oscar Meriño, que tal vez él podría explicarle a la comisión con mayor detalle, si fuese su decisión, presidente, cuáles eran las distintas necesidades específicas de los distintos tribunales y cómo se fueron aumentando, readecuando estas plantas y reasignando a los distintos tribunales de acuerdo a su carga de trabajo. Pero esas dos cosas, es decir, se viene aumentando la planta, revirtiendo la disminución que se había hecho y además reasignándolo en distintos tribunales de acuerdo a las necesidades que los propios, dentro de las cuales por supuesto estaba la carga de trabajo que cada uno tenía y que las vimos aquí en detalle en alguna sesión anterior. Gracias por la explicación. Si les parece a los colegas, porque hay algunas regiones específicas que han mencionado. Tres regiones. Está aquí don Oscar Merino, que es presidente de la Asociación Nacional de Jueces Tributarios, que nos podría explicar en detalle, yo creo que con mayor propiedad que el Ejecutivo. Si les parece, lo podemos recibir. Don Oscar Meriño. Sí, escuchado el debate, sí, por magistrado. supuesto, muy atentamente. Hay una situación aquí de distribución de cargas que dice relación con que en algunas de estas regiones que ustedes han mencionado, como es el caso del Tribunal de Iquique, existía antiguamente dos funcionarios que ocupaban cargos similares, un secretario aduanero y un secretario tributario, ¿ya? Con el tiempo la experiencia nos ha demostrado que la verdad que ese cargo es mucho mejor que sea servido por una sola persona que logre la especialización en ambas materias, porque finalmente se estaba perdiendo, ¿no es cierto?, un recurso importante. Y eso fue lo que quisimos hacer acá. Luego se hizo un análisis de si era necesario aumentar en otro funcionario, hablamos con el juez nos dijo, mira, la verdad es que no se ve necesario en este momento, estamos manejando las cargas, con un secretario especializado tributario aduanero sería suficiente, y lo que parece ser el aumento de un auxiliar no es tal, lo que pasa es que el auxiliar está sirviendo su cargo, pero se había eliminado esa planta con la ley anterior, por lo tanto parece que se aumentaron el auxiliar, pero en realidad se está renovando y se mantiene el auxiliar que ya existe en esa región. La misma situación se produce en la quinta región, porque son los dos tribunales que tienen tribunales tributarios y aduaneros. Entonces existen dos funcionarios que ejercen una función de secretario aduanero y secretario tributario, situación que con esto intentamos reparar, digamos, para darle un poco mayor eficiencia al sistema también y el gasto, ¿no es cierto?, teniendo a una sola persona que cumpla ambas funciones. Diputado Monque, el micrófono para que lo pueda escuchar. Y se incorpora, se saca un resolutor y se incorpora un profesional experto, hasta donde tengo entendido, ¿no? Claro, y queda la planta en 12, de claro. 14. Sí, en ese caso nosotros hicimos una observación para mejorar el caso de las plantas y se convirtió esto con el juez. Así que la verdad es que ahí sí sentimos que podría mejorarse. Ahora, cuando se habla de profesionales expertos también son abogados en muchos de los casos y a veces también son auditores. Y yo para terminar... diputado Cristian Monque. Antes, duda, la conversación con el juez, yo me imagino que ustedes la tienen, es con la conversación con no tenemos más plata, o porque la DIPRES nos dice que no hay más recursos, y por lo tanto tienen que adecuarse, o es una conversación donde el juez finalmente, que está a cargo del tribunal, señala
más allá de los recursos, que está bien su adecuación y su disminución. Porque claro, es muy distinto que a mí me vengan a decir, sabes que no tenéis más plata, arréglatelas como podáis, adecúate, y yo me tengo que adecuar, y alguien se tiene que sacrificar por el resto, a decir de voluntad propia, lo que corresponde es terminar con el secretario abogado tributario aduanero y dejar uno solo y resolver el tema del resolutor, etcétera. Esa es una pregunta que a lo mejor, no sé si usted me la podrá responder o el Ejecutivo, pero... No sé si yo la puedo responder en realidad. Yo creo que han habido... ¿Me permite? Diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que creo no entender, porque acá dice disminuye un secretario abogado, aumenta un auxiliar. Lo que da a entender el Tribunal Tributario y Aduanero de Regiones de Tarapacá. Entonces dice que está aumentando un auxiliar, no es que ya haya existido un auxiliar, porque lo que está señalando es que disminuye un secretario abogado y aumenta el auxiliar. Entonces no parte de la base de que ya había un secretario auxiliar y que no estaba claro, que efectivamente no estaba contemplado. Porque si no, si dijera eso, tendría que decir disminuye un secretario abogado y se mantiene en planta el auxiliar, pero no dice eso, dice que disminuye el secretario abogado, y yo entiendo la razón que usted está dando para disminuir el secretario abogado, pero bien, pues se pudo haber, ese abogado puede haber sido un resolutor, por ejemplo, o un profesional experto, pero que aumente, que lo cambien este abogado por un auxiliar. Claro, el auxiliar, si el auxiliar ya está, ya no tiene para qué contemplarlo, creo yo, ¿no? ¿Estaba en la planta? Bueno, ahí que me explique un poco, ¿eh? Sí. Gracias. Le vamos a ofrecer la palabra a don Oscar Meriño para que pueda responder las consultas de los diputados Monkever y Gutiérrez. Y después el Ejecutivo, con eso cerramos. Gracias, presidente, por su intermedio. Primero quiero responder la pregunta del diputado Gutiérrez. Efectivamente, la ley que modificó las plantas de los tribunales tributarios mantuvo a estos funcionarios vinculados a la institución hasta que ellos se retiren, y en ese momento se eliminaba la planta. Lo que está haciendo ahora la ley es retomar la ley original, ¿no es cierto?, y mantener ese cargo que se estaba sirviendo hoy día por un funcionario determinado. Por eso da la impresión, tal vez hay un problema de redacción en el texto, pero lo que sucede ahí no hay un cambio de un abogado o un auxiliar, sino que se mantiene la persona que está sirviendo el cargo de auxiliar, ¿no es cierto?, y se disminuye en el caso del secretario. Entonces, erróneamente uno puede pensar que hay un cambio por un auxiliar, pero eso está muy alejado de la realidad. Diputado Gutiérrez, con micrófono. Diputado. Disminuyó entonces solamente un secretario abogado nomás, eso fue lo que ocurrió. Es decir, el secretario abogado ya no va a haber dos, va a haber uno solo asistiendo al tribunal, ¿no? El auxiliar sigue. Así es. Con las dos funciones. Perdón, señor presidente, por su intermedio. Quiero solamente agregar que no existe tampoco en este momento un secretario aduanero, ¿ya? El concurso nunca se realizó porque, bueno, el juez entendió, ¿no es cierto?, que con el secretario tributario era suficiente, y el secretario se especializó en aduanero y finalmente... Por lo tanto, se está haciendo una regularización de las plantas en este caso. Ya, pero... No hay ¿Le contestaron la observación? No, al diputado Monkever, don Oscar Meriño, si le puede contestar la... Por intermedio del señor presidente, solamente decir que efectivamente han habido reuniones con DIPRES en relación a estos temas, pero yo preferiría que fuera, ¿no es cierto?, el Ejecutivo el que respondiera el tema de los recursos. Muy bien, muy bien. Tal como anunciamos, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para cerrar este tema. Sí, por supuesto. Señor presidente, por su intermedio, a los señores diputados que han planteado el tema de las plantas. Efectivamente, yo solo... estas plantas son siempre enredadas, ¿cierto? Que tienen varias escalas, varios números, etcétera. Reafirmar lo que había dicho y después me refiero al tema de la negociación con la dirección de presupuestos, que siempre los recursos son escasos, presidente, y aquí ha habido una colaboración muy importante de los magistrados, porque desde luego ellos han sido muy, si se quiere, responsables en esto, y ellos mismos nos han planteado que el criterio que se utilizó en este trabajo, que fue asignar o reordenar tanto la distribución de las causas como las plantas, de acuerdo a la carga de trabajo que tenían los tribunales, era un criterio aceptable, y ellos así lo siguieron y lo respaldaron también en su momento. Pero si uno compara las plantas, y efectivamente hay varios elementos que están en juego simultáneamente, que dejó la ley 20.752, que fue una ley publicada el 28 de mayo del 2014, que lo que hizo de alguna manera también, sobre esta misma base, reducir esas plantas de acuerdo también a la carga de trabajo que tenían esos tribunales.
Esta ley de alguna manera los tribunales nos hicieron ver que había reducido su capacidad operativa para hacerse cargo del trabajo que tenían que hacer. Entonces lo primero que se viene haciendo en este proyecto es reponer esas plantas originales, de alguna manera volviendo atrás respecto de lo que se había hecho con las plantas en esta ley 20.752, volviendo a tener el número de causas. Efectivamente, como señala el presidente de la asociación, don Oscar Meriño, había una serie de cargos, señor presidente, que no se habían concursado, como el cargo de secretario de abogado que menciona el presidente, no estaba en funciones. Y lo que se ha hecho ahí es a partir del mismo número de funcionarios de la ley anterior a la modificación de la ley 20.752, por lo que técnicamente lo que se hace es, más que aumentar, eliminar una disminución de plantas, volver a ese mismo número original y redistribuirlo en los distintos tribunales del país de acuerdo a la carga de trabajo que esta experiencia ya de algunos años de implementación del sistema de justicia tributaria y aduanera había arrojado. Eso es básicamente eso. Muchas gracias, don Alberto. Ha quedado muy claro que son muchos los claro, criterios claro, no me quedó, con pero- que el Ejecutivo busca armonizar el funcionamiento de estos tribunales Oiga. y entiendo que acogiendo gran parte de los planteamientos de la Presidente. Asociación de Magistrados. Diputado Cristian Monker, sobre esta materia orgánica. Sí, pues sobre esta... No, sí, bien digo. Diputado. No, sí, mi pregunta ya pasa por la región metropolitana y por la región de Valparaíso, porque ahí se eliminaron un secretario de abogado tributario aduanero y quedó uno solo. Esos sí estaban concursados y elegidos y en funciones, tampoco. Era lo mismo que en Tarapacá. Había un solo Ya, Sí. ok. Muy bien. Señor secretario, procedamos entonces a tomar votación quedaste en de nada. las normas respectivas. Sí, pues eso es lo que dijo. Sí, donde aumentaron las plantas por otro lado. Sí, pues si la ley anterior está acá. El numeral 4. Página 14 del comparado. Página 14 del comparado. Sí, que vamos a preguntar. Hay que Son hacerlo. materias- Que respondan algo. Hay explicaciones razonables. Pégale, güey. Senador Nacional, ¿sí? Diputado nacional. Muy bien, tome votación. ¿Les parece, colega, por unanimidad? ¿Sí? ¿Les parece por unanimidad? Diputado Chaín, Muy bien. diputado. Gracias. Espérate, que no está el diputado Queda aprobado por Coloma. unanimidad. Deme un segundo que no está el diputado Coloma, diputado Gutiérrez, diputado Monque, diputado Zafirio, diputado Soto, Esquilla Los tenéis muy y ocupados. Teris Soto. Los tenéis muy ocupados, güey. Presidente, página 16 del comparado. Página 16. No, pero espérate. Colegas, página 16 del comparado. El siguiente tema Diputados, es el pago por subrogación, para el pago por subrogar más de 15 días corridos en el cargo. ¿les parece, Ese es colegas? el numeral 5. ¿Sí? Página ¿Les parece? Página 16, el numeral 5. Dice: los funcionarios que ocupan el cargo de juez o secretario en virtud de la subrogación, cuando ésta se prolongue por más de 15 días corridos, con independencia de la calidad jurídica de planta o contrata que ostente quien subrogue, tendrá derecho a percibir la diferencia que existe entre su sueldo base y el sueldo del cargo que deba subrogar, siempre y cuando el cargo que subrogan se encontrare vacante o si el titular del mismo, por cualquier motivo, no gozare de dicha remuneración o esté haciendo uso de licencias médicas. No, oígame. Diputado Monkever, ¿quiere hacer alguna observación? a esa No, norma? observación no, duda, porque no somos expertos en estos temas. El tema de los 15 días es porque se ocurrió, o se les ocurrió 15 días, es una primera pregunta. Y lo otro, porque podrían ser 10, 5. ¿Y esta norma existe en otro tipo de subrogaciones? Así Eso es. quería preguntar. Muy bien. Le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo que nos va a hacer la precisión. Sí, aquí, señor presidente, por su intermedio al diputado Monkever, que básicamente lo que se hizo fue recoger normas que están en el Código Orgánico de Tribunales y también en el Estatuto Administrativo para los funcionarios de Administración del Estado, y que de alguna manera generaban un problema práctico bastante complejo, que es que personas que incluso ejercían subrogancias de juez durante un periodo bastante largo, por no estar el titular en funciones, Por alguna razón. tenían una gran responsabilidad y no gozaban de la misma remuneración, al menos,
entonces se estimó que ese plazo de a lo menos de 15 días le daba derecho a quien ejercía esa función, que normalmente el magistrado Meriño me podrá ratificar. Normalmente esos reemplazos suelen ser por periodos bastante más largos cuando pasan ya de 15 días. Motiva de alguna manera al funcionario que deba ejercer esa función a ejercerla en propiedad, si no hay una debida correlación entre remuneración y responsabilidad. ¿Le satisface la respuesta, diputado Monque? Muy bien. ¿Le parece que la aprobamos por unanimidad, colegas? ¿Sí? Queda aprobada la norma. Presidente, en la misma página Justicia 16, remuneratoria. el numeral 6, que agrega en el artículo 13 a continuación de la palabra feriado la palabra cometidos, seguidos de una coma. Se refiere a los cometidos funcionarios, quién lo autoriza. Número 6, página 16 del comparado. La última fila. El uso de feriado, coma, cometidos, coma, Claro. comisiones de servicio y de permiso por parte. El se uso agrega- de feriado cometidos, Sí. coma, comisiones de servicio, y establece quién es la que tiene que ser autoridad autorizado. que lo autorice. Son nuevas facultades para el presidente de la Corte respectiva. Misma votación. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre la observación que hace el diputado Por su Chaín. intermedio, presidente, utilizamos la redacción que existe en el Código Orgánico de Tribunales respecto de los jueces en general. No se innova entonces. Sí, así es. ¿Les parece, colegas? Queda aprobada la norma. Presidente, la siguiente es una indicación del Ejecutivo, que figura como número 2, que es para agregar un numeral 7, pasando el actual a 08. Este numeral 7 se refiere a las siguientes materias. Se refiere a autorización para integrar cargos en entidades sin fines de lucro. Se refiere a la autorización para patrocinar judicialmente a determinadas personas y el aumento del permiso para cargos docentes de 6 a 12 horas semanales. Diputado Fuachain. O sea, aquí perfectamente a mí me parece que si se quiere dar una autorización, por ejemplo, va a poder realizar una actividad académica, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Pero si alguien va a ser tribunal tributario, funcionario del Tribunal Tributario Aduanero, y además puede ser el secretario general de una universidad, ¿ya? O que pueda ser ya el abogado de una fundación, que además tienen beneficios tributarios, muchos de ellos corporaciones, ¿ya? Que pueden ser receptoras de donaciones con beneficios tributarios, etcétera. A mí me parece que no corresponde. Yo creo que queda muy amplia esta exención, dejando fuera de la incompatibilidad a cualquier actividad remunerada con instituciones sin fines de lucro. Yo por lo menos no creo que hay que dejarlo pendiente, presidente, a lo menos. Yo, Muy bien. o si no, lo voy a votar en contra. Yo tiendo a concordar con el diputado. Lo dejamos pendiente, de todas maneras. Pero quiero escuchar la opinión del Ejecutivo sobre esto. Sí, aquí se innovó, parece. Sí, don Alberto Cueva. Presidente, por su intermedio a la comisión. No, aquí lo que básicamente con todas estas cosas que se han venido votando en este momento, lo que hicimos fue tratar de equiparar lo que ocurría respecto de los demás jueces con lo que estaba ocurriendo respecto de los jueces tributarios y aduaneros. Cosas como que nos plantearon en este caso. Incluso el mismo presidente de la asociación que está aquí nos dijo, la norma como está podría ser cuestionable que yo incluso fuese presidente de la asociación de magistrados de los jueces tributarios Del de gremio, porque es del gremio. Eso por un lado. Otro de los casos, porque entiendo que tal vez era que podía ser incluso cuestionable que fuesen, por ejemplo, directivos de los centros de padres donde ellos tienen a sus hijos, cosas por el estilo nos plantearon. Y respecto de la actividad docente, claro, varios de ellos también nos planteaban la posibilidad de que eventualmente podían estar desarrollando actividades académicas remuneradas durante el plazo de 12 horas que fija este nuevo proyecto, que se aumenta de 6 a 12. Eso es básicamente lo que quisimos hacer.
Muy bien, lo dejamos pendiente. Y todo eso está en el Código Orgánico de Tribunales de la misma Pero manera. no lo vamos a votar ahora. ¿Por qué no preparamos la propuesta con indicación? Pero quisiera hacer un comentario sobre Breve. Muy bien, diputado Chaín. Muy breve, presidente, no se preocupe. No, es que lo que pasa es que tal como está planteado, donde no se quiere hay un punto seguido, son puras comas, evidentemente que se le da un mismo tratamiento cuando se trata, en ese inciso, conjuntamente dos cuestiones que son totalmente distintas. Una que son las actividades profesionales o otras actividades remuneradas, y una que dice relación con ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos en otras entidades. Son dos cosas que son distintas. Yo creo que el ocupar cargos directivos, ejecutivos en entidades que pueden no ser remuneradas, perfectamente podríamos dejarlo para que cualquier actividad, digamos, organización sin fines de lucro. Otra cosa distinta, ¿ya?, es cuando efectivamente son actividades remuneradas. Y aquí se trata conjuntamente en el mismo inciso esta materia. Entonces, yo le pediría al Ejecutivo que a lo mejor pueda buscar una redacción que haga una diferencia clara entre estos dos materias que son distintas, pero que están tratadas conjuntamente. Las actividades remuneradas, profesionales, etcétera, salvo las académicas, ¿no es cierto?, a mí me parece que deberían estar totalmente prohibidas, sobre todo que además aquí estamos dando los estatutos de remuneraciones privilegiados respecto de los funcionarios del Poder Judicial, ¿no es cierto? Otra cosa es los cargos gremiales, etcétera, tiene que tener un tratamiento distinto. Por su intermedio, si uno es muy útil porque el sentido de lo que plantea el diputado Chaín por su intermedio es precisamente lo que el Ejecutivo quiere hacer. Si uno mira en el comparado el artículo 16 como queda, presidente, el inciso primero del artículo 16 establece una prohibición. Es decir, ellos no pueden ejercer esos cargos directivos, ejecutivos, administrativos en otras entidades, sea que persigan o no fines de lucro. Y luego el inciso siguiente es el que establece una excepción a ese principio, a esa prohibición que está en el inciso primero, y que en términos de decir que lo anterior no es incompatible porque ellos tienen la prohibición de ejercer su profesión incluso, con cargos docentes, es decir, que implican el desarrollo de actividad docente hasta por un máximo y nosotros estamos elevando de 6 a 12 horas, que es lo que tiene hoy día en general las normas tanto de los tribunales ordinarios como de la administración del Estado. Queda muy claro, va a quedar pendiente esta norma y seguramente van a haber indicaciones. Señor secretario. 18 comparado, presidente. Esto es... Que es lo relativo a la escala de sueldos y los decretos y el decreto de determinación que había quedado pendiente. El decreto de determinación. Sí. En esto no hay una gran innovación, me parece, ¿no? Está destacado de estos tribunales en reemplazo del Poder Judicial, me parece, que es como la particularidad propia de este tipo de judicatura. Sí. ¿Les parece, colegas? Es una materia eminentemente orgánica, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Se aprueba en general, o sea, se aprueba en particular. Sí, claro. Que la reacción. Don Juan Pablo. Presidente. Déjeme ver quién se fue. Se fue el diputado Chaín. Página 20 del comparado, presidente. Que entramos a la discusión del artículo segundo del proyecto. Su numeral primero agrega en el número 6 de la letra D del artículo sexto del Código Tributario la siguiente oración a continuación del punto seguido. Cuando dichas sentencias sean dictadas en proceso de reclamación, la facultad de disponer el cumplimiento administrativo de las mismas comprende la potestad de girar las costas que en ellas se decreten. Ahí le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que nos pueda precisar la explicación sobre esta facultad que se da, en este caso, al director regional, me parece. Don Alberto Cueva. Sí, presidente, aquí
se producía un problema que también fue planteado en su momento por los propios magistrados, en términos de que una vez terminado el juicio y por lo tanto en el momento de la determinación y el pago de las costas, no había una autoridad que tuviese la facultad de efectuar el giro material de las costas para que esas costas fuesen pagadas, por ejemplo, cuando se condenaba al Servicio de Impuestos Internos, al Servicio Nacional de Aduana en costas luego de la tramitación del procedimiento. Y lo que estamos haciendo es fijar quién es la autoridad que tiene que girar estas costas para que sean pagadas al litigante vencedor. Eso es básicamente lo que ¿Cuál sería la secuencia entonces? ¿Quién determina las costas? Las costas las determina el tribunal. Ya. Y luego el acto material para que esas costas sean pagadas al litigante vencedor se faculta a la autoridad respectiva para que emita un giro que sea pagado a esa persona. O sea, en ese caso el Tribunal Tributario remitiría la resolución la sentencia, claro, a la sentencia del director regional para que proceda a girar girar en la orden de pago, básicamente. No es en su sentido comercial, en la orden de pago. Y a continuación va a cumplimiento, me imagino, ejecutivo, a juicio ejecutivo. Incidental o ejecutivo según corresponda. Esa sería la secuencia. Don Héctor Meri me ha pedido la palabra. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta porque de la redacción propuesta aparece y es posible imaginar dos situaciones diversas. Uno, que la sentencia fije las costas, o sea, determine la procedencia y las determine en ese mismo acto. Y también existe la posibilidad, según las reglas generales, de que las costas sean determinadas incidentalmente en una resolución distinta, y resulta que aquí la propuesta dice relación con... A ver, yo no quiero ponerme ni catastrofista ni nada, pero podemos imaginar perfectamente un escenario en el cual casi industrialmente se decreten y se cuantifiquen las costas en sentencias que resuelvan los reclamos, de tal modo que puedan transformarse casi en la práctica como un disuasivo para deducir reclamaciones. ¿Para qué voy a exponerme a deducir un reclamo si es que en el mismo fallo me pueden... yo entiendo cuál es la motivación y cuál es la solución, el problema que se quiere resolver, pero quizá la posibilidad de girar las costas que en ellas se decreten da pábulo a que podamos tener algún problema con eso. No sé si se entiende. Okay, le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Yo solo agregar que esta facultad parece que ya se tiene, que los tribunales de poder determinar las costas. Simplemente se trata de hacerla operativa. Eso es lo que yo entiendo por su explicación. Don Alberto Cuevas. Así es, presidente. Yo tal vez quisiera cederle la palabra al presidente, porque efectivamente son los tribunales los que determinan las costas. Y lo único que se está haciendo aquí es que, o qué estaba pasando, cuál era la problemática operativa o práctica que se nos planteó. Que efectivamente aquí había litigios donde además hay que recordar que la autoridad administrativa tiene la calidad de parte en este tipo de procedimientos, es un litigante más. Entonces se condenaba en costas, pero luego no había ningún procedimiento para el pago efectivo de esas costas. Y usted a lo mejor, presidente, por su intermedio, si usted está de acuerdo, presidente, podríamos pedirle al señor Meriño que nos explicara la problemática. Antes de eso le voy a ofrecer la palabra al diputado Fuastein sobre este mismo punto. Sí, no, solamente que a mí me llama la atención una cuestión más bien conceptual, ¿ya? Cuando se dice, cuando dichas sentencias sean dictadas en proceso de reclamación, la facultad dispone del cumplimiento administrativo de la completa potestad de girar las costas en que ya se decreten. Porque el giro tiene que ver con impuestos, con el pago de los tributos, ¿ya? Y que puede incorporar los intereses y las multas en relación a los impuestos, ¿ya? Pero las costas no dicen relación ni con impuestos, capital, ni con intereses y multas, sino que más bien establece un costo procesal, ¿ya? Y por lo tanto, el incorporarlo como un giro, con todo lo que eso significa, porque todos sabemos que los giros tienen, que sea un giro tributario tiene efectos desde el punto de vista tributario, ¿no es cierto? Efectos concretos. Y por lo tanto, asimilar las costas a deudas de impuestos o intereses de esos impuestos o multas en relación a impuestos no pagados, a mí me parece que conceptualmente es súper complejo, ¿ya? Y por lo tanto, a mí me parece que lo que tiene que hacer el tribunal es determinar las costas, definirlas y establecer cómo se pagan estas costas, pero no incorporándolas conceptualmente a impuestos, intereses
y han puesto reajustes de intereses y multas, que es lo que da cuenta de un giro del punto de vista tributario. Entonces, desde el punto de vista conceptual, a mí me parece que es peligrosa la indicación y quisiera saber la justificación. A ver, vamos a dejar pendiente de votación esta norma, porque evidentemente, pero le vamos a pedir una explicación a don Oscar. Sí. Yo entiendo que la determinación de las costas son también parte integrante de las sentencias. Entonces, ¿por qué no estaría ya en el texto que está en este artículo número 6 incorporado, digamos? ¿Por qué se necesitaría un adicional? Esa es la pregunta. Le ofrezco la palabra a don Oscar Meriño. Claro. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, quisiera solamente comentarles que lo que a mí me parece muy bien la observación que ustedes están haciendo, porque la mirada que nosotros tuvimos en esta situación es que hay un tema operativo de fondo de los tribunales tributarios. Al contrario de los tribunales ordinarios, nosotros no tenemos cuentas corrientes que permitan captar estos dineros. Por lo tanto, hay una situación bien compleja cuando uno quiere cobrar las costas y no sabes qué hacer con eso, con esos recursos. Entonces, de alguna manera, lo que se intenta con esto es solucionar ese problema y entregárselo a una institución que normalmente administra recursos, como la tesorería, el Petro Interno, y pueda llevarlo esto a la cuenta única fiscal. Ahora, si esto se puede solucionar de otra forma, me parece interesante que se pueda mejorar en la redacción, tal vez. Muy bien. El Ejecutivo está tomando nota sobre esta materia y nos va a proponer alguna redacción mejor, a lo menos. ¿Cuál es la norma siguiente, señor secretario? Presidente, la página siguiente en el numeral 2 del artículo 2. Página 21. 21. Sí. Página 21. Que el proyecto propone lo siguiente, que es agrégase el inciso tercero del artículo 51 del Código Tributario. A continuación de la expresión provinciales, la frase o regionales. Página 21. 21 del comprado. Artículo 51. Diputado René Zafirio. Respecto del tema anterior, a lo mejor podemos avanzar un poquito más. Me llama profundamente la atención que la razón de que los tribunales no puedan cobrar las costas que no tienen cuenta corriente, digamos, y que tengan que hacerlo a través de la Subsecretaría de Hacienda. ¿Por qué no le planteamos, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, que nos presente una indicación que permita que el tribunal sea quien, en definitiva, cobre las costas, digamos? Porque la verdad es que la vuelta parece poco racional. Claro, pero en este momento los tribunales no tienen ninguna posibilidad de administrar los recursos a través de una cuenta corriente. Don Alberto Cuevas. Presidente, por su intermedio, yo quisiera decir lo siguiente aquí respecto a este punto. Claro, hay un tema operativo, efectivamente, y habían estado utilizando la cuenta corriente, entiendo, de la unidad administradora para de alguna manera darle una solución a este tema. Hoy día los tribunales tributarios aduaneros no ven procedimientos ejecutivos de cobro, en esencia. Es decir, y aquí cuando todos los ingresos fiscales, presidente, por su intermedio de los miembros de la comisión, se traducen en un giro. Es decir, cuando yo ingreso dineros a la tesorería, en este caso dineros a la tesorería porque el fisco, por ejemplo, ha sido el litigante vencedor y el reclamante ha sido condenado en costas por el tribunal, lo único que se está diciendo aquí es, usted tribunal determina los giros, determina los impuestos adeudados, los intereses y las multas aplicadas, se determina todo aquello. Y luego lo que se hace es que el Servicio de Impuestos Internos, cuando recibe esa sentencia y por lo tanto procede ahora a emitir el giro por los impuestos adeudados, los intereses, los reajustes y las multas, además ahora puede en ese mismo giro incluir las costas que ha determinado el tribunal en la sentencia. Las mismas, es decir, no hay una determinación por parte del Servicio de Impuestos Internos ni del Servicio Nacional de Aduanas, en el caso puntual aquí, perdón, el Servicio de Impuestos Internos, respecto de cuál es el monto de esas, sino que es la forma operativa de que esos dineros ingresen y desde luego, claro, desde luego en el caso de cuando el fisco es condenado en costas, ahí en ese caso lo que corresponde es hacer un procedimiento de cobro especial. Presidente, ¿cuál ha sido el criterio que los tribunales han tenido en ese caso? Claro, entonces, aquí hay un problema de procesal importante de alguna manera. ¿Sí? Entonces, el Ejecutivo, señor Presidente, toma nota
y vamos a evaluar si existe la necesidad aquí de hacer algún ajuste adicional. Muy bien, yo le voy a ofrecer la palabra al señor secretario respecto de la indicación siguiente que está en la página 21, que busca reemplazar la referencia a tesorerías comunales. Señor secretario. No, el presidente, simplemente que nos saltó la duda lo siguiente, que el artículo 51 del Código Tributario, en el inciso 3º, dice que para estos efectos tesorerías provinciales girará las sumas necesarias para reponer a los tesoreros comunales las cantidades que les falten en caja por el otorgamiento o la recepción de dichos documentos. El proyecto propone incluir, a continuación de la expresión provincial, en la frase o regionales, pero está el DFL número 1 de 1994, que es el Estatuto de Hacienda, que es el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, el cual dispuso que a contar del 1 de enero de 1982, todas las expresiones tesorero comunal y tesorería comunal que se mencionan en las disposiciones legales deberán entenderse referidas al tesorero provincial y a la tesorería provincial respectivamente, y si ésta no existiere, al tesorero regional que correspondan. Hay un tema de concordancia que hay que revisar porque están un poquito, entran en contradicción, digamos. Exacto. Si uno tuviera que reemplazar la expresión tal como aparece en la norma citada por el señor secretario, no se podría aplicar. Se tendría que reponer lo de la tesorería provincial. Muy bien, se está completado el horario fijado para esta sesión y por lo tanto se levanta y quedan pendientes las normas a continuación de esta y por supuesto las que han sido expresamente referidas. Muchas gracias. Se levanta la sesión.